Hablemos del gran apagón. ¿Cómo es posible que un sistema eléctrico entero se venga abajo de una forma tan catastrófica? Aquí no nos vamos a quedar con la explicación fácil. Vamos a tirar del hilo para ver qué pasó de verdad, qué cadena de fallos provocó el colapso. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de esto, de la magnitud del desastre, todo se puede resumir en una sola cifra. La pregunta es ¿cuánta energía se fue así, de golpe? Y, bueno, el número es increíble. Pues casi el 60%. El 60% de toda la generación eléctrica del sistema desapareció. Y no en minutos, no. En cuestión de segundos. Es una caída en picado, algo que te hace preguntarte, pero ¿cómo puede pasar algo así? Bueno, pues la respuesta es incómoda. Porque no fue un simple accidente. El informe oficial lo deja bastante claro. Dice algo así como que fue un sistema que estaba operando al límite y en el que varios actores no hicieron lo que tenían que hacer justo cuando más importaba. Vamos a ver qué significa esto exactamente. Vale. Lo primero y más importante que tenemos que tener claro. Esto no fue un accidente. O sea, no fue un rayo que cae donde no debe o un fallo técnico raro que nadie podía prever. No. Fue la consecuencia lógica, casi previsible, de un montón de condiciones y decisiones que se fueron acumulando. Y para entender por qué, tenemos que dar un paso atrás y ver cómo ha cambiado el propio sistema eléctrico, porque la red de hoy no tiene nada que ver con la de hace unos años. Y ese contraste, esa es la clave de todo. Mirad, aquí se ve perfectamente. El sistema de antes, el de las grandes centrales de toda la vida, era robusto por diseño. Tenía una estabilidad que le venía, como se suele decir, de serie. Pero el de hoy, con mucha más renovable, mucha más electrónica, es infinitamente más complejo, más exigente. Ahora la estabilidad no es algo que venga dado. Hay que programarla, controlarla activamente, segundo a segundo. Y ahí está el kit de la cuestión. Esa estabilidad ya no viene de serie. Ahora mismo depende de que absolutamente todo, cada componente, cada operador, cada línea de código, funcione a la perfección tal y como está previsto. ¿Qué significa eso? Pues que el margen de error que teníamos antes se ha esfumado, es mínimo. Entonces, ¿cuál fue la chispa que prendió la mecha? Pues curiosamente, el fallo inicial fue una tontería, una perturbación que el sistema debería haber aguantado sin problemas. El problema real no fue ese evento, sino que el sistema ya estaba, digamos, muy frágil. Y el culpable silencioso, el que nadie vio venir, fue un parámetro técnico que casi nunca da problemas, la tensión. Para que nos entendamos, la tensión eléctrica es como la presión del agua en una tubería. Es la fuerza que empuja la electricidad por los cables. Si esa presión sube demasiado o baja de golpe, todo el sistema puede reventar. Por eso tiene que mantenerse en un rango súper estricto para que todo vaya bien. Y aquí está el meollo del fallo técnico. Porque, ojo, no falló la frecuencia, que es de lo que siempre se habla en los apagones. No, esta vez fue la tensión. Y lo peor de todo, no es que no hubiera herramientas para controlarla, es que las había. Pero simplemente no respondieron como se suponía que tenían que hacerlo en el momento clave. Claro, y esto nos lleva del problema técnico a un problema de operación, de gestión. Y aquí es donde la historia se pone fea, la verdad, porque lo que vemos es una auténtica cadena de negligencias que dejaron todo listo para el desastre. Fueron básicamente 3 fallos encadenados. Vamos a verlos. Primero, Red Eléctrica estaba operando el sistema con los recursos para controlar la tensión bajo mínimos, o sea, sin ningún colchón de seguridad. Segundo, justo cuando la tensión se empezó a descontrolar, centrales muy importantes de Endesa, Iberdrola y Naturgy no hicieron su trabajo, no ayudaron a estabilizarla como debían. Y tercero, el supervisor, la CNMC, pues confió en que lo que ponían los papeles sobre la capacidad de esas centrales era verdad. Pero en el mundo real, en medio de la crisis, resultó que no. Así que, ¿qué tenemos? Un sistema que ya estaba operando en el filo de la navaja y una cadena de respuestas que, una tras otra, fallaron. Con ese panorama, el colapso ya era inevitable. Se había cruzado el punto de no retorno. Y aquí viene la gran paradoja. El sistema se vino abajo intentando salvarse a sí mismo. ¿Cómo puede ser? Pues porque al desmadrarse la tensión empezaron a saltar las protecciones locales, diseñadas para salvar un generador aquí, un transformador allá. El problema es que cada vez que una de esas protecciones salvaba a un equipo, empeoraba el problema general de la red. Fue un efecto dominó, imparable. Y al final, colapso total. En resumen, el veredicto es bastante claro. Esto no fue culpa de una sola cosa. Fue la tormenta perfecta, la combinación fatal de esos 3 factores. Un sistema sin margen de seguridad, unas respuestas técnicas que no funcionaron cuando debían y una supervisión, demasiado confiada, que dio por sentado que todo iba a ir bien.
Y claro, después de ver todo esto, es inevitable dar un paso atrás y plantearse una pregunta mucho más de fondo sobre cómo diseñamos nuestros sistemas más importantes. ¿Qué estamos priorizando? ¿Buscamos que sea súper eficiente o que sea a prueba de bombas, resiliente? Aquí es donde choca todo. El sistema eléctrico actual está optimizado al milímetro para ser eficiente, para que el coste sea el mínimo posible siempre que todo vaya bien, en condiciones normales. El problema, que esa búsqueda de la eficiencia lo deja totalmente vendido, sin defensas. No está pensado para aguantar errores, ni desviaciones, ni nada que se salga del guión. Y el problema de base es que esta forma de pensar, esta filosofía de diseño, ignora una verdad como un templo. En un sistema tan complejo o tan gigantesco como este, los errores no son una posibilidad, son una certeza. Va a pasar. Tarde o temprano, algo va a fallar. Y con esta reflexión cerramos, dejando en el aire la gran pregunta que todo este desastre saca a la luz. Un sistema crítico, del que dependemos para todo, debería estar diseñado para ser lo más eficiente y barato posible o para ser robusto, para ser resiliente ante esos fallos que, ya hemos visto, son inevitables. La respuesta que demos a esa pregunta va a definir la seguridad de nuestras infraestructuras en el futuro.